caso mío, por ejemplo, dado que estoy utilizando un Mac, pues en el archivo bash profile están expuestas lo que serían, digamos, las variables de entorno. Se podría en este caso se podría introducir cualquier valor. Por ejemplo, en este caso el formato sería export, el valor de la variable, perdón, la clave igual al valor de la variable. Entonces, por ejemplo, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Nosotros hemos definido la última vez, la última vez que estábamos trabajando con el proyecto de IDEMON, pues hubo algo que nos olvidamos en realidad previamente, es cuando habíamos definido nuestro archivo de configuración para que resuelva lo que es el archivo de propiedades. Esta línea de aquí es para definir un bin como tal, es para que cada que Spring necesite un property source placeholder leer, entonces pues utilice este bin como tal. Yo lo primero que voy a hacer es hacer push de ese pedazo faltante. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí tengo database user, ¿verdad? Si corremos la aplicación, lo que esperamos es que este valor se detecte y el usuario es root. Entonces, en este caso, lo que voy a tratar de hacer es modificar esa entrada, ¿no? Lo mismo. Lo voy a exportar. En mi caso, eso es simplemente definir una variable de entorno. En Windows tendrías que definir un environment variable. En vez de root, podemos cambiarle de nombre, ¿no? Podría ser, por ejemplo, admin. ¿Sí? Nuestras variables del archivo de propiedades deberían poder sobreescribirse con las variables del entorno. Incluso deberían poder sobreescribirse con las variables que uno define, perdón, aquí mismo, ¿no? Antes de que corran Edit Configurations, tú podrías especificar esas variables y deberían sobreescribirse con esos valores, con estas environmental variables. Voy a tratar de hacerlo, a ver, una vez más. Ahora sí, ¿no? Esta sí ha funcionado, ¿verdad? Entonces, la idea es eso, ¿no? En una primera instancia, de acuerdo a la precedencia que habríamos visto antes, se lee las variables de propiedades. En una segunda instancia, lo que se hace es las variables que tú defines aquí mismo. Y en una tercera instancia, las variables mismas de tu entorno, del sistema operativo. Esa tiene mayor precedencia. Bueno, ahí ya sé qué pasó. En el entorno, en realidad lo que espera es este valor. Con underscore. A ver, vamos a eliminar la configuración de aquí.
tengo suerte hoy. Bueno, voy a investigar un poquito más de eso, qué es lo que ha pasado, y después presentaremos la solución. Podríamos saltarnos lo que es la manera por defecto en la que Spring interpreta las propiedades, y podríamos nosotros, por ejemplo, adicionar la propiedad environment env. Por ejemplo, estamos utilizando nosotros en Fake Data Source, ¿verdad? Podríamos utilizar esta propiedad, ¿sí? Tendríamos que utilizar el import de Spring. Esto lo vamos a anotar en realidad con AutoIted. Y va a ser de tipo privado. ¿Sí? Entonces lo que estaríamos haciendo es inyectar el entorno como tal. Y podríamos recuperar algún valor, por ejemplo nosotros, mediante el entorno como tal. Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Voy a aumentar un método. Public string. Podría ser environment salt, ¿no? Un salt en realidad es algo que se añade al password, ¿no? Antes de que venga cifrado. Entonces ese password, por ejemplo, podría estar aquí. Simplemente es un string. Y podría decirle de la variable environment, o sea, quiero que leas del ambiente lo que sería en realidad get property, ¿no? Lee esta propiedad. Y tendríamos que darle un nombre de la variable, por ejemplo, salt. Perdón, me falta el retorno. En ese caso tendría que definir una variable de entorno que se llame así. Salt. Entonces en este método donde estábamos sacando el usuario y el password, le diré get momento salt. Bueno, debería llamarse get en salt, pero bueno. Aquí está, ¿no? Salt. Perdón, no debería ser ahí, aquí, lo está interpretando como nulo. Nosotros vamos a definir, recapitulando, nosotros vamos a definir una variable de entorno, en las configuraciones del IDE. Con la ayuda de estas configuraciones podemos definir variables de entorno en environment variables. En este caso he creado una variable de entorno que se llama environment user, que sobrescribiría el user del archivo de propiedades, y le da un valor diferente, Spring environment user. Le doy OK, le doy a aplicar.
Y si corremos el código, esta vez en lugar de obtener este user que está aquí, vamos a ir a la propiedad y cuyo valor es root. Aquí se puede ver al pasar, al hacer hover, presionando la tecla control, podemos ver que el valor es root. Pues ya no va a ser así. Ahora traerá lo que es la variable de entorno como tal. Eso es para forzar cierta prioridad, ¿no? Entonces tú podrías elegir, por ejemplo, como en este caso hemos aumentado nosotros el environment, lo hemos inyectado y hemos hecho un post construct. Después de que se inicialice el bin, vamos a cambiar, ya no va a ser root, sino va a ser enduser, por ejemplo, ¿sí? Podrías utilizar a conveniencia esto, ¿sí? Especificar de qué manera se van a leer las propiedades que tengas. Habíamos mencionado que estas propiedades, de manera general, las variables que utilizas son leídas desde inventories, es decir, algunos archivos de configuración, y que generalmente también muchas de estas variables viven en los entornos o en las aplicaciones de producción, en los servidores de producción, donde de ahí algunos datos que son delicados o protegidos residen, y tú nunca te enteras de cuáles son, ¿no? Simplemente los direccionas de esa manera. Es una manera de cuidar la seguridad. Nosotros vamos a crear un archivito de propiedades llamado JMS Properties, emulando como si tuviéramos un servicio de un servidor de mensajes, ¿sí? Entonces vamos a crear el archivito JMS Properties, por ejemplo, en Resources, New File, JMS con minúscula, Properties. Y en ese archivito, por ejemplo, vamos a escribir algunos valores, por ejemplo, similar a la configuración de la base de datos. El usuario para el sistema de mensajería, JMS User, que se llamará, por ejemplo, JMS Root. ¿No? Podremos definir más variables, JMS Password, y pues en este caso sal JMS Password. Aquí creo que quiero hacer camel case, así, y también un URL. Ese valor. Vamos a copiar la clase fake data source que teníamos, esta, copy paste, y lo vamos a llamar fake JMS. Obviamente tendríamos que cambiar los valores, ¿no? Ya no es root, ya no es database user. Esto para empezar tendríamos que decirle que va a ser JMS user, JMS password y JMS URL. ¿Sí? Pero estas propiedades, si nosotros trataríamos de imprimir, no las reconocería. Entonces tenemos que ir al archivito property config, aquí, y adicionar el nuevo recurso en la anotación correspondiente.
este caso, déjenme ver. Podríamos, si ustedes recuerdan, podrían hacer lo siguiente. Property source. Hay una notación específica. Se puede también utilizar la property source, pero esta notación es mucho más específica. Tú vas a poner más de un property source a la vez, eso es lo que te dice. Más de una fuente. Entonces tú vas definiendo por comas, separado por comas. Y voy a duplicar esto, voy a poner una coma, y en vez de database voy a decir que va a apuntar a JMS. Entonces ya son dos fuentes diferentes. Bueno, hay dos formas de declarar con property source, y dentro de property source, entre llaves, tú especificas cada uno, o utilizar la notación property sources y especificar uno por uno cada property source. Entonces lo que vamos a hacer es probar, digamos, una por una las dos soluciones. Primero vamos a probar la última. Creo que, según recuerdo, antes no había esta notación property sources y todo se definía así, o al menos esto era lo que más yo utilizaba, hasta que me di cuenta que había esa otra notación. Bueno, entonces una vez que ya tenemos adicionado el nuevo recurso en property config, de manera similar vamos a imprimir, como hemos hecho el user, vamos a imprimir el usuario de fake JMS. Eso lo haríamos en la aplicación JDemo. Aquí solo voy a imprimir el user nada más. Voy a duplicar esta línea. Fake JMS get user, nada más, solo eso. Entonces si lo ejecuto, la última sentencia debería ser el usuario de JMS. A ver qué está pasando aquí. Quiero quitar, por ejemplo, algunas cosas, no quiero ruido. Ya sé qué es lo que está sucediendo. A veces el hacer copy-paste y no revisar siquiera lo que haces copy-paste es lo peor, ¿no? Y hemos caído en eso. Es cotidiano, no es bueno a veces hacer copy-paste. Yo en mi anotación @postconstruct le estoy seteando a environment variables, ¿verdad? Entonces esto no debería haber. No quiero sobreescribir con lo que tiene el environment a mi fake JMS. Entonces, si ejecuto de nuevo, ahí está, ¿no? JMS root. Ahora sí. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es definir más de una fuente, más de un archivo de propiedades. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hasta ahí voy a hacer un commit. Hemos utilizado environment properties y hemos utilizado lo que es multiple property sources, varias fuentes de archivos de propiedades. En lo que es nuestro fake data source, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a eliminar este auto-wired, ¿sí?, del environment, y el método postconstruct que habíamos definido. También vamos a ir al archivo de propiedades, a la configuración de propiedades, y vamos a
borrar esta configuración. ¿Sí? Lo vamos a comentar. En realidad no es buena idea dejar código comentado. Lo vamos a eliminar como tal. ¿Sí? Y también vamos a hacer que esto ya no sea un bin. ¿Sí? Bueno, en este momento entonces lo que sucede es Spring ya no sabe de dónde va a leer esas propiedades. En realidad te botaría nulo, ¿sí? Porque nosotros habríamos eliminado el auto-wiring del environment y el post-construct en fake data source para empezar, y en property config habríamos deshecho todo lo que define, digamos, cómo se lee una propiedad. Pero nosotros vamos a copiar lo que es database properties de nuestro archivo de propiedades. ¿Sí? Voy a copiarlo todo. ¿Sí? Y lo vamos a combinar incluso lo que tiene con JMS properties. Ambos, todo lo vamos a poner en application properties. Es decir, digamos, hay otro mecanismo por defecto de Spring. Es el application properties, donde habíamos definido el ejercicio con los profiles, de donde por defecto Spring lee automáticamente también propiedades. Voy a hacer lo propio con lo que es el JMS properties. Lo voy a copiar y lo vamos a poner en application properties. Pasa que este archivo de propiedades no necesitas especificar como un recurso ni nada, simplemente funciona solo. Spring es algo que espera, lo escanea y lee de las propiedades de aquí. Sigue funcionando todo, ¿no? Sigue poniendo, este es el usuario de la base de datos, el password de la base de datos, y este es el usuario de nuestro sistema JMS. No ha habido ninguna diferencia. Claro, es buena idea tratar de mantener separado todo, ¿no? En los archivos de configuración que correspondan. En realidad es un ejemplo muy pequeñito. Este es un ejemplo muy pequeño. En las aplicaciones reales los archivos de configuración son bastante grandes y son diversos, de diferentes tipos. Entonces, por tipo o por propósito, nosotros tendremos que tener un archivo de configuración propio como tal. Vamos a hacer un push de esto. Use application.properties. Esto es el default de Spring. Entonces, de manera por default, Spring hace eso. Me he olvidado hacer el push, creo. Vamos a hacer git push. Bueno, pasa que no solamente existen archivos .properties para definir propiedades, sino que existen otras formas más. Una de las formas más comunes son los archivos YML o YAML, que tienen, se podría decir, una estructura parecida a lo que es un documento JSON. Entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos ver lo siguiente, ¿no? Que un archivo YAML podría soportar los siguientes valores. No quiero escribir uno por uno, voy a directamente copiar un ejemplito. ¿Sí? Por ejemplo, voy a crear aquí un archivito totalmente equivalente, o sea, simplemente es la forma en la que se ve. El efecto es el mismo. Por ejemplo, me voy a crear un nuevo archivo que se llame application, igualito que el que Spring espera por defecto, .yml. ¿Sí? Bueno, en ese caso, de manera inicial, les voy a dar una introducción rápida. Todo esto es la notación de un archivo YAML, ¿no? O sea, es similar a JSON y ya no utiliza, como en el archivo de propiedades, para separar clave y valor igual, sino utiliza dos puntos. Así se define, por ejemplo, un string, así se define una lista,
Puedes tú utilizar algunos signos como el pound sign, pero tendría que estar especificado entre comillas, si no falla la sintaxis. Podrías manifestar la notación de punto que utilizamos aquí, database user, database password, como propiedades de un objeto similar a JSON. Esto es como si fueran las propiedades de un objeto grande. O sea que el objeto book tiene autor y tiene publisher, ¿sí? Se manifiesta en lugar de puntos, pues una indentación simplemente, por indentaciones. Y bueno, cada uno es de tipo string. Podrías manifestar valores booleanos con cualquiera de estas representaciones. Yes, yes, true, true, true. Cualquiera de estos funciona. Y si es interpretado como booleano, ya no como cadena. Esta es una cadena que tiene en realidad, digamos, un string con single quotes por dentro. Cuando tú necesitas sí o sí introducir una comilla, pues podrías invertir, ¿no? Eso es algo que se utiliza, que es una práctica común en varios lenguajes. Es una práctica de sintaxis que consiste en envolver, digamos, lo que tú quieres poner del string en comilla doble o simple. Bueno, y esto es simplemente a varias líneas, ¿no? Incluyen nuevas líneas, varias líneas, un valor, pero son varias líneas y bueno, en realidad esto sería un sintaxis para denotar que tú, digamos, por ejemplo, te va a mostrar el resultado de hacer esto con el signo de este operador. Es que todo esto es solamente un solo string largo, nada más, ¿no? Es como para ir rebotando al escribir, pero al final es un solo string nada más. Mientras que este sí son varias líneas como tal. Bueno, es un poco de sintaxis, pueden revisar en cualquier momento. Pienso que lo más destacable es, lo que más nos sirve es la notación de objetos que pueden contener a otros y listados, ¿no? Voy a eliminar lo que tiene el contenido YAML como tal y nosotros vamos a definir lo mismo que en Application Properties, ¿no? Por ejemplo, podríamos, en este caso no sé si todo, sí, podríamos hacer todo directamente, copiar todito, cortarlo es más y pegarlo aquí. Entonces, ¿qué pasa a este momento? Spring va a tratar de leer, va a tratar de ver si hay algún archivo de propiedades. No hay ninguno definido en ninguna configuración. Va a tratar de buscar en Application Properties. Tampoco hay. Esta sintaxis no es apropiada, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos que decir Spring, dos puntos, tabulación, profiles, dos puntos, tabulación, active, es. De esta manera, ¿sí? Hay un cuidado que nosotros debemos tener, es YAML es bastante sensible. Aquí, por ejemplo, se ve claramente que no lo está detectando como clave valor. Necesita un espacio, ¿sí? Cuando tienes un ID es mucho más fácil de darte cuenta de eso. Para database, por ejemplo, igual seguiremos la misma estructura de dos puntos. Este es el objeto que tiene, database como tal. Y user vale root, dándole un espacio. Aquí lo interesante es que ya no escribes tan extenso, ¿no? Si esto también es parte de database, simplemente queda dentro del mismo objeto y le das el valor. Aquí lo mismo, ¿no? Este database ya no es necesario. El igual se sustituye por esto. Para JMS user, pues tendrás un objeto JMS que envuelva todo. Tabulación. Espacio. Aquí ya no necesitas esta parte. Lo que rescato y me gusta de esto es que es muy similar, digamos, a lo que es la estructura JSON como tal, muy flexible y bastante entendible, ¿no? Tú puedes ver, digamos, qué atributo corresponde a qué grupo grande. Si volvemos a ejecutar la aplicación, todo debería seguir funcionando bien. Es decir, ambos, Application Properties y Application YAML, al ser
archivos por defecto. Solamente, digamos, la distinción es el formato, en la forma nada más. Pero Spring da igual precedencia a cualquiera de los dos. Tú podrías incluso poner ciertos atributos aquí, ciertos atributos aquí, y no hay ninguna diferencia, ¿sí? Bueno, lo que sí no es buena idea es replicar los atributos que lógicamente son del mismo nivel. No sería buena idea tener esto y tener ambas cosas, ¿no? Tal vez hasta tener ambas cosas puede sonar medio raro, pero lo que es más raro aún sería de repente que tú, no sé, digamos, cambies algunos valores, ¿no? Porque se supone que ambas cosas están al mismo nivel de precedencia, es uno solo, en realidad. Bueno, ¿qué más vemos? Hasta ahí podríamos hacer un push y decir uso de YML, ¿no? Como archivo de propiedades. Bueno, con esta parte vamos a hacer un descanso y vamos a dar por cerrado este proyectito Dependency Injection Demo, donde hemos podido practicar y ver muchas de las características que hacen a ambos, tanto a Spring Boot como tal y al framework Spring mismo en esencia. Entonces estaría cubierto las características más principales o el esqueleto de Spring y Spring Boot. Vamos a retornar después de la pausa con nuestro proyecto para el sistema de seguridad industrial.